Listo, otra falla que vamos a tener, bueno, ya vimos, no me enfría, hay posibles más causas, pues ustedes lo irán aprendiendo, lo mismo me congela mucho. Yo no les puedo explicar cada una de las causas, pero les estoy explicando las que más puede pasar. Pero tenemos otra falla común, que es la falla eléctrica. ¿Cuáles son las fallas eléctricas? Puede ser que se dañó el relay, el térmico, o se dañó el compresor, o por alguna razón algunos sistemas de refrigeración tienen un fusible, así es hasta el fusible, y ese fusible se abre por el pronto algún bajonazo de energía y deja de alimentar a nuestro compresor. Entonces ahí es donde viene la falla, alguna de las fallas eléctricas. Entonces, ¿cómo sabemos si es falla eléctrica? Porque a veces la persona dice, no me enfría. Pues ya vimos algunas causas de por qué no le enfría. Otra de las causas por la cual no le enfría a la persona es que este señor no esté trabajando. Porque recuerde, es el corazón que bombea el fluido refrigerante. Entonces, si este se nos para por alguna razón, ahí tenemos el problema. ¿Por qué no está prendiendo el compresor? ¿Cuáles pueden ser las posibles fallas de por qué el compresor no funciona? Una, termostato abierto. Se daña el termostato. Es decir, si por alguna razón, a ver por aquí, si por alguna razón este bulbo se partió y salió el fluido interno que esto tiene acá, ¿qué va a pasar? Pierde su continuidad. Por tal razón, si pierde su continuidad, ¿qué va a ocurrir con este aparato? No prende. No va a prender. Esto no va a prender. Entonces, allí esa es una causa, termostato abierto. Otra causa, relay dañado. El relay es este. Habíamos ayer que bobina y PTC. Ese es el que más conocemos. Pero igual los otros también los vemos. Entonces, abierto, dañado, relay dañado. Otro, térmico abierto. Térmico abierto, ya sea porque hubo un bajonazo de energía y ya sencillamente se abrió y ya no volvió a cerrar para que dé continuidad. Otra falla eléctrica que muchas veces encontramos en nuestro sistema de refrigeración es compresor abierto o dañado. Esa es otra falla que encontramos. Entonces, básicamente son estas: termostato abierto, relay dañado, térmico abierto, compresor abierto dañado, o también fusible. En algunos tienen fusible abierto. Esas son las fallas eléctricas que encontramos. ¿Cómo hacemos para saber que el fusible es el que se dañó? Sencillo, porque el compresor no se está alimentando. Usted pone aquí en los cables de alimentación, pone su multímetro y resulta que en su multímetro le aparece marcando 0 y no marca voltaje, 110, 220 voltios. Entonces, ¿usted qué hace? Empieza a hacer un seguimiento generalmente en la red eléctrica, como vamos a ver en esta nevera, por ejemplo. Espérate, ya la pongo acá. Por ejemplo, en el caso de esta nevera, por ejemplo, muchas de ellas vienen con un fusible. Aquí se hizo un pequeño puente, vean. Viene con un fusible. Entonces, generalmente los fusibles están muy a la mano.
Entonces allí lo que hacemos es mirar continuidad. Si el fusible está abierto, véalo ahí, ahí está un fusible, véalo. Si el fusible está abierto, pues sencillamente lo sustituimos y probamos siempre probamos poniendo pinza amperimétrica a ver si el motor hace su arranque normal. Ya. Entonces esa es la manera de cómo sabemos si el fusible está bien. Sí tiene fusible, sí tiene termostato. Si el termostato está abierto, ¿qué hacemos? La misma operación, la misma. Cogemos nuestro multímetro, porque, o sea, ¿qué es lo que va a pasar si aprende usted a utilizar esta herramienta? Si usted aprende a utilizar esta herramienta, siempre que usted va a probar un sistema de refrigeración, donde se cree que hay una falla eléctrica, uno siempre la va a poner, les voy aquí a poner un poquito más gráfico el asunto. Entonces aquí tenemos nuestra alimentación. Aquí está el relé térmico y aquí está el relé. Entonces siempre que hay una falla eléctrica, siempre pone la pinza en amperaje. Pinza en amperaje. Enchufló o conectó la nevera. La conectó a la red eléctrica. Ahí está nuestro cable de alimentación, aquí está. La conectó a la red eléctrica, ahí con la pinza allí. Y usted se dio cuenta que no hizo ningún movimiento, que el compresor no arrancó. Si no arrancó, ¿qué hacemos allí? Ah, bueno, entonces no hizo ningún movimiento. ¿Cuál pudo haber sido el problema? O bien pudo haber sido un térmico abierto, el termostato abierto, un fusible abierto, o puede ser que el térmico esté abierto. ¿Cómo me hago yo para asegurarme si está llegando alimentación de los componentes? Sencillo, desconecto y ahora pongo mi multímetro en corriente alterna, pongo acá un cable, pongo aquí el otro, conecto la nevera y aquí me tiene que marcar voltaje. Si no me marca voltaje, es porque algo está interrumpiendo la corriente. ¿Qué puede interrumpirme la corriente? Ya pudo haber sido un fusible, pero si yo me aseguro y no hay fusibles, entonces ¿a dónde voy? A este señor. Voy al termostato, voy y me aseguro, en primera instancia, aquí está apagado, ¿no? Que esté la perilla en otra posición que no esté aquí. Si yo veo que la perilla está, por ejemplo, aquí en 2, entonces, bueno, eso quiere decir que está prendida. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es que abro la cajita ya de donde está guardado el termostato. Por ejemplo, vamos a ver esta otra nevera. Espérate, por pausa. Entonces aquí, bajamos esta caja. Esto tiene sus tornillos acá. La bajamos. O en algunas, el termostato está acá. En el caso de otras neveras, el termostato lo encontramos en la parte de acá. Entonces yo lo que hago es bajar la caja y mirar si tiene continuidad. Si tiene continuidad. Entonces miro si hay continuidad. Ah, no hay continuidad. Ah, ya sé porque es que está interrumpida la corriente. Porque aquí no me está marcando 110 o 120 voltios. Ah, ya sé por qué. Claro. ¿Qué hago entonces? En el termostato, en los cables que conectan al termostato, los uno o hago un puente entre ellos y nuevamente pongo mi pinza en amperaje y conecto la red eléctrica. ¿Qué pasó allí? Me arrancó el compresor. ¿Problema dónde estaba? Termostato. Entonces ahí está el asunto. Entonces, por esa razón, termostato abierto, entonces lo que hago es cambiarlo. Lo cambio por las mismas características que están en la nevera y listo. Ahora, volvemos al punto. No me está prendiendo el compresor. Miro acá nuevamente, voltaje. Conecto mi nevera. Desconecto aquí, lógicamente.
y me marca 110, 120 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que sí me está llegando alimentación. Entonces el problema ¿dónde va a estar? En el key de arranque. Pero especialmente, ¿cuál es el key de arranque? ¿Cuál es el que se me abre? El señorito que llama térmico. El térmico. Entonces lo que yo voy a hacer es quitar el key de arranque. Voy a quitar el key de arranque. Voy a quitar el térmico. Y ahora lo pongo en continuidad y hago lo siguiente. Resulta que cuando yo lo conecto, ahí me está pitando, pero yo lo conecto y resulta que no me da continuidad. ¿Cuál es el problema? Señor térmico. Lo cambiamos, lo ponemos, vuelvo otra vez, conecto la nevera, vuelvo y lo pongo allí, instalo la nevera aquí, térmico nuevo, con su relay. Igual lógicamente yo siempre reviso el relay que esté bueno. Hacemos una revisión al relay. Está bueno, listo, lo conectamos. Pongo mi pinza amperimétrica, esto lo voy a recalcar mucho, o lo estoy recalcando mucho. Pongo mi pinza amperimétrica y conecto. Cuando yo conecto, veo que mi sistema arrancó. ¿Cuál era el problema? Térmico. Térmico. Listo, cambiamos el térmico. Ahora bien, ya ha pasado otro interesante detalle, les comento que a mí me ha pasado. Y yo creo que a más de uno les ha pasado a ustedes. Lo llama uno la clienta, le llama a uno la clienta o el cliente y le dice: es que mi nevera no arranca. Mire, la nevera, la muchacha le hizo limpieza o alguien le hizo limpieza y la conectaron y no arrancó. Y usted llega, conecta, pone su pinza y no arrancó. Y dice: tan raro, ¿qué será? Pues ¿sabe qué pasa muchas veces? Que en este señorito que se llama timer, está en ese momento haciendo deshielo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que adelantarlo para ahora sí poder probar si ese era el problema o en su defecto tiene algún problema la máquina. Muchas veces el timer también se daña. Entonces tenemos que revisar. Ayer hacía una prueba, les enseñaba una prueba de que uno ponía su pinza perimétrica y iba a empezar moviendo y ahí el amperaje tenía que mantenerse. Pero si comenzaba, prendía, apagaba, ese no sirve. Es decir, no va a enfriar por esa razón, porque hay una falla eléctrica en el timer. Si notan todo lo que uno tiene que revisar para cuando me dicen no me enfría. Entonces, cuando uno cree que es problema eléctrico, ya sabe cómo revisar, ¿verdad? Ahora, va a ocurrir otra cosa. En una falla eléctrica muy común. Y es la siguiente. Vecino, mi nevera trata de arrancar, pero resulta que va a arrancar y se queda pegada y al ratico otra vez trata de arrancar y como que no arranca, como que impulsa y como que no arranca. ¿Cuál puede ser el problema? Siguiente paso, puede ser relay dañado. ¿Cuándo se nos daña el relay? Muchas veces debido a la alta tensión que recibe. Entonces ya habíamos dicho que él tiene aquí una pastillita, aquí vienen unos contactos y está nuestro relay. Entonces aquí viene la conexión allá. Entonces aquí viene una pastillita y esa pastillita, que es un PTC, es decir, PTC, se llama de temperatura consciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que él recibe temperatura, calor, pues él tiene continuidad allí. Ahí él tiene continuidad. Ahí está la continuidad. Pero en el momento que él recibe calor,
esa continuidad se interrumpe. Es como si se quitara para un lado y le quita aquí la alimentación acá. Quita esta alimentación de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que nuestro relay trabaje en óptimas condiciones? Tiene que también estar conectado aquí, unido. Muchas veces, ¿qué pasa con esta pastillita? Se parte internamente, se abre. Entonces, cuando llegamos a probar nuestro sistema, ponemos nuestra pinza perimétrica, conectamos y la nevera lo que hace es que el motor, perdón, sube a 8 amperios y de ahí no se devuelve, queda hasta que el térmico se calienta y se abre. Entonces ya sabemos que el problema de la nevera está o en el relay dañado o en el compresor que está pegado. Ayer yo les explicaba cómo podían probar las bobinas del compresor, entonces en eso no voy a entrar ahorita en materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entonces ya sé que el problema puede estar o en el relay o en el compresor. Pues quito mi key de arranque, quito el relay, bueno, también miro mi térmico a ver cómo está. No, el térmico ya ahorita estaba frío, caliente, por eso no me enchilla. Esperemos que se infle. Entonces pongo el relay, pongo mi relay y le hago esta prueba. 5.6 ohmios, está bueno. Si está bueno esto, el problema ¿dónde está? En el compresor. Hay que cambiar este compresor. Hay que cambiarlo. ¿Sí? Hay que cambiarlo. Pero si ponemos aquí y vemos que no hay continuidad, entonces hay un gran indicativo de que el relay está dañado. Yo cambio el relay, pongo mi pinza perimétrica, conecto, el compresor arrancó. Esa es la manera como probamos estos equipos. Estos equipos también se pueden probar directamente, pero hay que ser muy cuidadosos porque muchas veces utilizan aquí un destornillador y cosas así. A mí me gusta probarlo directamente con sus kits de arranque, ¿sí? Si el kit de arranque, o sea, digamos para probarlo directamente, es para que pronto no dañe el kit de arranque. Bien, si ya vimos que es el relay, pues lo cambiamos. Listo, excelente. Ya el relay arrancó el compresor, ya no hay ese problema. El térmico ya expliqué. Ahora, si pasa lo siguiente, que conectamos, el relay estaba dañado y le pongo uno nuevo, le pongo mi pinza perimétrica en amperaje, conecto a la red eléctrica y el compresor, la pinza me dice que siguió bajando o subiendo 8 amperios y no se bajó en milésimas de segundo a 2.4, sino que quedó ahí en 8 hasta que el térmico se abrió, en 8 o en 15, dependiendo del compresor. ¿Qué cree que pasó? Que está dañado. Compresor Dañado. Hay que cambiarlo y hay que hacer el proceso que les enseñaba en un video anterior de cambio de compresor, cambio de secador, vacío y carga de refrigerante. ¿Listo? Entonces, así es como probamos cuando tenemos problemas eléctricos. Note todo lo que causa en un sistema que no haya ese ciclo de refrigeración. Esto es importante entenderlo porque no siempre es el motor. El buen técnico se asegura de cada uno de estos detalles. No sencillamente se limita a cambiar motores porque sí. Porque si uno dice, no, eso es el motor, y lo cambia sin hacer las pruebas que acabo de explicar, pues lo que va a pasar es que trae el motor y como no acabó la raíz del problema, pues va a seguir con el mismo problema y resulta que el compresor está bueno. Pues eso hace un buen técnico, se asegura. O sea, realmente va a la raíz del problema, no se pone a inventar o a descartar, será por aquí, será por allí, no. Eso no hace un buen técnico. El buen técnico va a la raíz del problema. Entonces ya aprendimos que en un sistema de refrigeración, las posibles fallas eléctricas, las fugas de refrigerante, pero hay otro asunto que ocurre
en los sistemas de refrigeración, que por lo cual genera falla y el ciclo se interrumpe, no enfría el sistema, y es el taponamiento. Vamos a ver la siguiente clase.